Amigas, amigues, amigos, muy buenas noches. Iniciamos ahora un nuevo programa de Sin Etiquetas a través de la Suprema Estación 96.1 y también les recordamos que nos pueden mirar, escuchar e interactuar con nosotros y con nosotros a través de Sin Etiquetas en el Facebook y también a través de www.la961.com. Son las 19 horas con 5 minutos. Iniciamos este programa que lo llevaremos hasta las 9 de la noche. Hoy tenemos tres segmentos, tanto de coyuntura política así como de feminismos. Estaremos hablando sobre temas importantes, temas que a la cuencanidad y también a toda la gente de la SUAY le importa, temas de seguridad, temas de porte de armas, pero también temas más a nivel nacional, como los temas del TLC y también como las últimas denuncias en la escena musical sobre violencia de género. Mi nombre es Pedro Gutiérrez, te agradezco a Juan Andrés Merchán, que está en la cabina de la Suprema Estación. Con esto iniciamos y pues, Cris, Pedro, bienvenida, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Aquí estamos un domingo más de Sin Etiquetas de nuestra 10ª temporada. Sin duda creo que vamos a abordar temas importantes para ir cerrando el año con reflexiones profundas que este 2020 nos ha traído a todos, todes y todas. Así que, sin más, bienvenidos y no se olviden a todos, todas y todas quienes nos escuchan e interactúan con nosotros en redes sociales. Sus comentarios, preguntas serán bienvenidos y es la forma de interacción que pueden tener con nuestros panelistas, nuestros invitados. Pedro. Les envío un saludo a todas, a todos y a todes en este domingo 13 de diciembre. Bienvenidos a este quinto programa de Sin Etiquetas. Pedro Mosquera les saluda y agradece poder compartir este espacio con ustedes domingo a domingo. En el primer tema de hoy vamos a conversar sobre coyuntura política, sobre el tema de justicia para Juan y seguridad y porte de armas. Para este tema nos acompaña Diana Bermeo Rodríguez, ella es hermana de Juan, y también nos acompaña Cristina Muñoz, abogada e internacionalista. Ella es abogada por la Universidad de Cuenca y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pécs en Hungría. Ha participado en foros nacionales e internacionales, así como en colectivos de investigación. Les queremos dar la bienvenida a nuestras primeras panelistas de la noche de hoy e iniciar este programa con este tema que ha sacudido a la ciudad y sin duda nos ha ayudado a poner en perspectiva, ¿no?, sobre el tema de la violencia y el porte de armas en la ciudad de Cuenca. Bienvenidas a las dos. Me gustaría primero escuchar a Diana, quien nos acompaña hoy. Han pasado 8 días ya desde lo acontecido el día domingo y me interesaría conocer, Diana, cuáles han sido desde el día jueves que ustedes han estado frente al Parque Calderón pidiendo justicia ante a la gobernación. ¿Cuáles han sido los últimos acontecimientos que han pasado desde entonces? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a partir del jueves que nos reunimos como familia y amigos de Juan para exigir más, que se agiliten más las cosas sobre la situación, sobre el tema de justicia. Entonces, si no hubiésemos hecho la bulla, no nos hubiésemos movido en ese sentido, hasta el día de hoy no se hubieran pronunciado las autoridades. Entonces, es gracias a la denuncia pública que hemos manifestado, que nos están brindando un poco de información. No es totalmente clara lo que nos indican, ya que hay algunas versiones que nos dicen que ya están avanzando, y en otros lados vuelta nos dicen que tengamos paciencia, que confiemos en ellos, o sea, para la próxima semana ya nos tienen noticias, pero o sea, sí, no estamos totalmente convencidos de eso. Y si no dan respuesta a nuestra voz, a nuestra denuncia, vamos a seguir protestando, porque como familia somos bien unidos aquí, bien. Los que conocimos a Juan supimos cómo fue, cómo vivimos con él. No se merecía ese desenlace. Eso en cuanto a lo... Diana, tal vez para contextualizar un poco para quienes nos escuchan, ¿qué es lo que sucedió? Sabemos que Juan salió a correr el día domingo. Al parecer quisieron robarle y lamentablemente le asesinaron. Varias de las consignas que ustedes como familia han planteado también, desde cuñadas, ustedes también, en otros medios, ha sido el tema de la seguridad. ¿Qué nos puede comentar de todo esto? Claro, él era un deportista, su costumbre era su
su costumbre era salir a las 4 de la mañana, madrugar, para así tener tiempo para trabajar también. Se iba a esas horas que decía él era más, el ambiente un poco más limpio para poder trotar. Ese fue su único pecado, salir a trotar ese día y se encontró con la muerte. Entonces, como deportistas, ya no hay seguridad para nadie ahora. Un deportista no es una persona que lleva cosas de valor a esa hora, no es que lleva dinero ni celulares. A lo mucho llevaba un reloj para tomar su tiempo. Y fíjese cómo sucedieron las cosas, se encontró con la muerte. Y también nuestra protesta también es debido a que un día anterior a la marcha nos enteramos sobre la situación de los policías que no actuaron con las medidas necesarias. No, ellos se rigieron a un protocolo que no tiene nada de humano. Dejar morir a una persona, estar ahí junto a él una hora y no hacer nada. Entonces eso tampoco es justo, porque habían personas que quisieron auxiliarle, quisieron ayudarle y la policía no actuó de esa manera. Es más, pidieron refuerzos antes que una ambulancia. Eso también nos indignó mucho saber eso. Y entonces, ante todo eso, sí quisiéramos justicia en todos los sentidos, encontrar a los culpables y también que los policías respondan por sus actos. Eso. Sin duda, realmente este caso ha conmocionado un montón a las familias, a las personas, a quienes somos parte de Cuenca, pero también del Ecuador. En ese sentido, sí quisiéramos analizar que es una problemática creciente el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad, pero ¿cómo respondemos como sociedad? ¿Cuáles son las políticas públicas que se han planteado? ¿Qué es lo que propone tanto las instituciones nacionales como los locales para precautelar la seguridad y vida? ¿Será que en ese sentido es oportuno o no analizar cuál es la condición de delincuencia que vive el Ecuador? Y para eso estamos con Cristina Muñoz, quien es especialista y quien nos puede hablar un poco de estas situaciones desde su óptica también legal, jurídica, de estas situaciones y cómo es que realmente podemos llegar a bajar los índices de criminalidad en una sociedad. Cris, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a ustedes, a quienes nos están acompañando el día de hoy. Bueno, en primer lugar, manifestar mis condolencias a la familia de Diana, a toda la familia Bermeo. En realidad es bastante fuerte escuchar los sucesos en la ciudad de Cuenca. O sea, en realidad constituye un gran reto el tema de la seguridad ciudadana. Es parte de uno de los debates, digamos, globales respecto a cómo manejar estas políticas. Si nosotros bien asistimos, ¿no es cierto?, a una especie de dotación mucho más exhaustiva de la Policía Nacional y de todos los elementos de control a nivel nacional, pero sin embargo eso no logra traducirse como en políticas o más bien en acciones que tiendan a reducir los niveles de criminalidad. Esto se da principalmente porque tal vez estamos viendo solo un lado de la cara, un lado de la moneda, y es la securitización, sí, o la seguridad por la seguridad, pero no más allá, los problemas socioeconómicos, sociales, culturales que aquejan a nuestras ciudades, a nuestras poblaciones, a nuestro país del día de hoy. No tenemos que olvidar que estamos en la región más violenta del planeta, sí, eso de acuerdo a Naciones Unidas, en una encuesta que sacó en el año 2019, y eso nos obliga de alguna manera a tener una contextualización, a ver mucho más allá de cómo resolver esos problemas estructurales a los que nos enfrentamos en Sudamérica. No olvidemos que estamos atravesando por una crisis global, una crisis sanitaria que ha tenido consecuencias económicas y sociales en todo el planeta y que ha repercutido en la calidad de vida de todas las personas. En realidad es un reto bastante fuerte que debe ser asumido con responsabilidad por los gobiernos nacionales y también por los gobiernos locales, porque no nos olvidemos que las competencias de seguridad también se encuentran de alguna manera localizadas y descentralizadas a los gobiernos autónomos descentralizados en este caso. Entonces sí, en materia de seguridad pues estamos comprometidos todos, pero tenemos que ir mucho más allá. Creo que es indispensable poder reconocernos en nuestra calidad de ciudadanos, cuáles son las condiciones actuales en las que estamos viviendo para evitar este tipo de situaciones de violencia.
Usualmente, bueno, las primeras soluciones que se dan, ¿no? Como en este caso ha sido, por ejemplo, el porte de armas, y de alguna manera facilitar el acceso a las licencias para portar armas a nivel nacional. Esta ha sido una propuesta que se ha estado debatiendo recientemente en la Asamblea Nacional y que de alguna manera ha sido construida, ¿sí? Existe un proyecto de un articulado que no supera los 10 artículos, en donde se propone pues facilitar la tenencia y el porte de armas. Esto más bien responde a una iniciativa de carácter legal, porque sinceramente creo que carece de fundamentos sociales, económicos, culturales que podrían determinar y tener unas consecuencias, por ejemplo, psicosociales muy profundas. Entonces, hemos caído en un nivel de debate bastante reduccionista al respecto del tema de la seguridad, que ha dejado de ver cuáles son esas condiciones sociales necesarias de un abordaje por parte de un Estado, ¿no? De una manera responsable. Diana, justo mucho que se ha escuchado a raíz del caso de Justicia para Juan, de la marcha, el plantón del día jueves frente a la gobernación, ha sido como interpelar al Estado. En varias de las palabras se ha hablado en exhortar al alcalde, exhortar al Consejo Cantonal, exhortar a la Fiscalía, a la Policía. Sin embargo, ustedes ya frente a este caso como tal, como familia también víctima, pues, ¿qué es lo que le piden estas diferentes instituciones, al alcalde, al gobernador, al Consejo Cantonal? Claro, lo que sí me llamó la atención en una entrevista que dio el alcalde el día jueves después de la marcha, nos dijo, o sea, se pronunció de esa manera que no era competencia de él, pero que la policía se está haciendo cargo. O sea, él como que se lava las manos y eso no me parece lo correcto porque él como alcalde tendría que reestructurar la seguridad aquí en Cuenca. Está demasiado, es evidente todos los hechos de delincuencia que han ocurrido en estos días y uno se ha hecho de la vista gorda hasta que verdaderamente nos pasa y lastimosamente llegó a mi familia. Nunca nos imaginamos este hecho que iba a ocurrir, pero uno ahí se da cuenta de la gravedad del asunto, de cómo está la ciudad. En verdad, nosotros vivimos en un barrio conflictivo, en el vecino, es un barrio bien conflictivo y entonces, por esa razón, a veces cuando uno pide auxilio y llama a la ambulancia, no vienen enseguida porque ya saben que vienen de tal barrio. Entonces, eso tampoco no debería ser así, porque así como viven todo tipo de personas y nuestra familia, bueno, somos personas decentes, de bien. Todos los que nos conocen saben cómo es nuestra familia. Entonces sí deberían hacer algo por la seguridad en Cuenca. Adelante, Pedro. Cristina, me interesa conocer, acá vos indicaste que bueno, se ha hecho esta propuesta, ¿no? Del porte de armas como una solución casi que para enfrentar la ola de inseguridad que se registra. Y obviamente, como lo indicas, esta es una mirada tal vez un poco reduccionista del problema. ¿Cuál crees que pueda ser un abordaje que pueda tal vez pensar en la seguridad de una forma tal vez un poco más holística, un poco más completa? Bueno, partiendo desde las políticas públicas que tienen que ver con el tema de seguridad, yo creo que hay cosas que más bien se han dejado de hacer. En el caso, ¿no? Bueno, no es necesarísimo que nosotros tengamos en cuenta, sí, que toda la agenda política ecuatoriana ha pasado más bien a un espectro policial. Entonces, todo lo que se resuelve, todo lo que se discute, toda la agenda política en general de las cosas importantes ha pasado a estar en puertas cerradas. Lo que nos queda de temáticas de debate, por ejemplo, en este tema de armas, nos dejan a nosotros, a la sociedad civil, como para poder hablar. En este sentido, las cosas importantes, recalco, no se están decidiendo en un debate amplio y generalizado, nos están dejando pequeñas partes para debatir.
en estas cosas que recalco que se han dejado de hacer, por ejemplo, es el tema del control, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas, y tal como lo dice la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es el tema del tráfico de armas a nivel mundial. Existe una seria posibilidad, más bien una seria amenaza a todos los países y en especial a nuestra región sobre el porte de armas de manera ilegal, sobre la tenencia de armas de manera ilegal, y que está sustentada pues precisamente en esa falta de control. Y es no únicamente a las armas como tales, de cualquier calibre que sea, sino más bien a todas las piezas y componentes que circulan dentro de nuestros territorios y que de alguna manera no están siendo controlados. Estas piezas, como no tenemos que descuidar, a día de hoy se pueden realizar como impresiones 3D, por ejemplo, y que no están siendo controladas por parte del Estado. Eso consta dentro de los informes de Naciones Unidas de este año, del 2020. Entonces, hay cosas que en realidad sí hemos dejado de hacer como sociedad. Hemos delegado la seguridad a empresas privadas, a manos privadas, a organizaciones, cuando en realidad la seguridad corresponde y es una materia integral que tiene que ver con planes de seguridad, que tengan que ver con inclusión, ¿sí? No obviando cualquier tema de exclusiones, de discriminación, porque desde ahí empiezan los riesgos psicosociales que degeneran en violencia. Entonces, en realidad nosotros necesitamos respuestas mucho más amplias que dejen a un lado únicamente el tema de las armas para poderse hablar, por ejemplo, de temas de pobreza, de educación, de salud, de acceso a cualquier tipo de recursos que nos permitan vivir mejor. Yo creo que un tema de seguridad mucho más amplio no pasa únicamente por enviar policías o la Guardia Ciudadana, sino por tener un plan comunitario que responda pues a la realidad social, que responda a las relaciones que se establecen desde los vecinos, que fomente la cohesión social y que responda precisamente a esas necesidades que tienen en cada territorio. Plantear que desde, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados no se tiene responsabilidad sobre el tema de seguridad es un gran error, porque precisamente desde el tema territorial o local, desde el barrio, es de donde se deben generar las políticas públicas. No podemos esperar otra cosa de un gobierno local. Yo creería que deberíamos estar muchísimo más pendientes de estas temáticas que son de fondo y que necesariamente necesitan este interés político, este interés social de generar condiciones mucho mejores de vida para los ciudadanos. Cohesión a la final. Eso. Cris, tenemos una pregunta en redes sociales y nos dice, ¿esto hablaría de populismo penal? Hablaríamos de que dar armas es una solución inmediata, pero que no controla ni regula nada a largo plazo. Tal vez se conoce si en los países donde portar armas, que es legal, ha disminuido de alguna forma la delincuencia. Este es uno de los principales argumentos que se están utilizando para socializar esta propuesta, entre comillas. Bueno, no debemos descuidar que a nivel global, ¿sí? El desarme es la tendencia. En uno de los pocos países donde se puede portar armas libremente, nosotros tenemos consecuencias devastadoras, basta ver con los tiroteos que se dan en las escuelas, ¿sí? Entonces, en realidad lo que estamos asistiendo más bien es a una medida un poco más que responde a estos temas electorales, ¿no? Y que básicamente viene originada por un contexto, ¿no? Nosotros debemos tener en cuenta que estamos en plena negociación del TLC, sí, con Estados Unidos, y que uno de los principales exportadores de armas, pues, es Estados Unidos, tanto para México, para Medio Oriente y para Sudamérica. Eso también lo dice Naciones Unidas. Entonces, tenemos ese contexto económico, ese contexto político electoral que puede tener consecuencias con ese tipo de propuestas psicosociales bastante fuertes. No tenemos que descuidar el hecho de que estas falsas libertades, ¿no es cierto?, como la de tener un arma, podría generar serios inconvenientes en el tema de relacionamiento, ¿no? Si sabemos y tenemos en cuenta el nivel de violencia intrafamiliar que existe en este punto, querer dotar de armas sería un error. Asimismo, tratar de delegar todo este tema de la seguridad ciudadana y de la legítima defensa, inclusive a las personas, sería un error gravísimo, porque de alguna manera estamos hablando de que las personas tienen que buscarse los medios para defenderse, cuando en realidad el Estado es quien debería garantizar mejores condiciones de vida a la final. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, no sé, yo sé que es muy difícil este tema, ¿no? De decir que todos somos y estamos así de abiertos, como para recibir cualquier tipo de amenazas por parte de un delincuente, de ser atacados, de ser robados.
todo el mundo estamos en ese peligro, pero no debemos caer en esta idea de que defendernos armadamente va a ser una respuesta lógica y que va a mejorar las condiciones de convivencia. No queremos solucionar violencia con más violencia, eso sería un error gravísimo. En las últimas semanas, varios han sido los casos, como los de Cristina, de los de feminicidio, así como los casos también de asesinato, como el de Juan. Esta semana, varios deportistas de la ciudad de Cuenca sacaron varios manifiestos también y estaban también invitando justamente a que pueda haber esta unión. Yo creo que el caso de Juan ha demostrado también la organización de otros sectores que no necesariamente se han visto volcados a la calle cuando han existido muertes violentas por temas de delincuencia, de inseguridad, y creo que eso es importante. También sería bueno este espacio de Ana también de poder agradecer como a la gente que ha estado también yendo, pero ¿cuál es la invitación también para la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es la exigibilidad y la vigilancia que se tiene que dar también desde la sociedad civil para estos casos? Claro, como familia y amigos de Juan y en solidaridad con toda la gente, con los deportistas, quisiera que, o sea, que nos apoyen y sigan uniéndose a esta lucha por la justicia de Juan. En esta semana vamos a ver qué respuestas nos dan el gobernador y los que llevan a cargo la investigación. Caso contrario, vamos a seguir saliendo a protestar, seguir exigiendo para más respuestas y sobre todo exigir justicia y seguridad en la ciudad, seguridad más para la gente, los deportistas que salen en la mañana. Hay bastante gente que sale de madrugada y ya no hay seguridad para salir a las calles a hacer deporte. Entonces sí quisiera que nos apoyen en esta exigencia que pedimos la justicia para Juan. Y tal vez, Diana, y solo para complementar, tal vez hay algún detenido, algún sospechoso en el proceso penal o aún está en investigación la fiscalía. Según nos dicen, en esta semana ya nos dan alguna respuesta, pero no, hasta el momento no nos han dicho nada sobre, yo pienso que no tienen ningún conocimiento y solo nos quieren tranquilizar. Eso es en mi pensamiento. Esperemos que esté en lo incorrecto. Realmente las reflexiones que se busca es generar la exigencia y poner en la agenda pública la necesidad de seguridad, pero pensarla de una manera estructural. Caso contrario, volvemos a únicamente pensar en un fin y no en el medio. Es decir, logramos poner parches a los problemas sociales, pero no se logran debatir en ese sentido. Cris, no sé si tienes ahí tal vez una postura u opinión sobre el gasto público que se hace en seguridad hoy por hoy en el Ecuador. Se dice que el gasto real que se invierte, o digamos que se invierte, es bajísimo y que por eso los y las policías, en ese caso, no pueden responder oportunamente ante los delitos. Bueno, creo que, a ver, en términos ya de inversión y de la visión mismo del Estado de respecto de seguridad, creo que hay que considerar dos elementos. Está el tema del presupuesto y cuánto se asigna anualmente para el tema de seguridad, y está la visión misma como tal y cómo el Estado actúa en los diferentes campos que le tocan, por ejemplo, a nivel internacional. Existe a nivel global una especie de cooptación del tema, de todo el aparataje, de todo el discurso securitista en muchas instancias a nivel global. Entonces, este aspecto securitista con el que se aborda la mayoría de fenómenos sociales ha impedido que se desarrollen de alguna manera respuestas mucho más integrales. Con esto quiero decir que, por ejemplo, en el caso, no sé, de consumo de drogas, lo que se ha hecho es dotar de alguna manera de más elementos de securitización, ¿sí? Antes que, por ejemplo, invertir en prevención, ¿sí? Se ha dejado muchísimo de invertir en educación, ¿sí? En todos estos factores reductores de riesgos para pasar a invertir en tecnología, en equipamiento, en automóviles, que a la final, sin una debida orientación, termina en un fracaso. Creo que estamos asistiendo, sí, a una crisis profunda en el tema de seguridad,
que ha pasado por el descuido sistemático, ¿sí? Y es un descuido que se nos ha delegado de alguna manera a los ciudadanos y que nos echan la culpa precisamente por el hecho de salir con un celular o caminar cuando tenemos todo el derecho de transitar por nuestras calles, de disfrutar con nuestras familias de nuestro tiempo y nuestro espacio. Se nos ha culpado inclusive de querer o de poseer un celular en la calle, cuando eso no debería ser de esa manera. Yo creo que existen más bien elementos que han sido bastante descuidados, como les había dicho anteriormente, y que de alguna manera no se están viendo reflejados en la realidad en donde se invierte eso. Creo que existe mayor equipamiento, sí, mayor inversión, pero no precisamente destinada a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Como digo, existen factores de índole político, de índole estructural y cómo se maneja la agenda securitista a nivel internacional, y existen factores de en qué se invierte realmente. Entonces, allá hay, digamos, un monstruo grande el cual tenemos que hacer frente, y eso es únicamente a través de la recuperación de una agenda civil, ¿sí? de derechos, precisamente por sobre la agenda securitista, por sobre la agenda policial. Yo creo que uno de los mayores amenazas que tenemos ya a nivel nacional es todo este tipo de políticas, ¿no? De carácter más bien fascistas, que permiten este tipo de planteamientos que no dan una respuesta efectiva y oportuna a lo que está viviendo la sociedad del día de hoy. Creo que aún falta mucho, creo que a los ciudadanos nos corresponde mucho más bien organizarnos y pensar en situaciones y respuestas alternativas. Creo que en esta época electoral nosotros tenemos que pedir respuestas mucho más serias al tema de seguridad, que no pasen únicamente por el tema de porte de armas y por el tema de inversión, sino por el de la política y cómo se ejerce la política ya a nivel nacional e internacional con este tema, porque una política securitista sin duda restringe y reduce muchísimo todo el resto de políticas públicas. Entonces hay que estar muy atentos y pedir más bien un poco más de responsabilidad respecto a los pronunciamientos que se hagan por parte y las propuestas que se hagan por parte de los candidatos. No podemos pensar en un tema de seguridad únicamente a través de patrullas. Nosotros necesitamos mayor cohesión y mejores condiciones de vida. Cualquier reducción de presupuesto destinada a generar liquidez, a generar trabajo, a generar educación, es un factor de riesgo muy fuerte para la sociedad. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a esto. No habrán armas que sean suficientes para poder combatir si no damos los recursos necesarios a los aspectos que realmente son necesarios en nuestra sociedad. Pues algo que se da alrededor de estos casos también cuando hablamos de muertes violentas, cuando no ha habido dentro de la investigación inicial, pues no se tiene a sospechosos o aún no se tiene a personas detenidas para formular cargos. Lo que hay a veces por parte de las víctimas, en este caso de las familias que quedan, es esta idea de que puede darse la impunidad, de que puede generarse también esta poca confianza que hay hacia el acceso a la justicia como tal. ¿Ustedes cómo han percibido esto también como familia, el tema de la impunidad? No es justo así que quede en la impunidad. Tienen que rendir sus cuentas ante la justicia. O sea, ellos tienen que pagar por lo que hicieron. No puede quedar en la impunidad esto. O sea, nosotros somos personas criadas con los valores con valores de respeto sobre todo hacia la vida. No tenemos tampoco en nuestras manos la venganza, sino solo queremos justicia. Justicia por los que hicieron esto. Tienen que rendir sus cuentas ante la justicia. Gracias, Diana. Y creo que hay algo importante que tú mencionaste, Cris, porque este proyecto de ley que fue ingresado en la Asamblea Nacional es por parte del asambleísta Esteban Torres de Tungurahua, del Partido Social Cristiano, y pues que ahora está para la reelección y que se ha visto también esta idea apoyada por el binomio del Partido Social Cristiano y de Creo, tanto de Guillermo Lazo, así como el señor Borrero. Y pues esto hace ver también que ya no va a ser un tema solo de la legislación, ¿no? Sino un posible evento en el que la derecha llegase a gobernar en el país, pues la política pública se vería también desde esta
lógica como tal. ¿Qué puntos tener a consideración, sobre todo para el voto consciente en estos temas también? Porque muchos han hablado o han considerado que estas pueden ser estrategias hasta cierto punto también fascistas o de limpieza social que se puede dar, y con la corrupción que ya se sabe en las Fuerzas Armadas y en la policía con los temas de armas. Hace unas semanas ya se hablaba y se debatía mucho, ¿no?, en torno al tema, por ejemplo, de cuando se redujo el presupuesto de educación a nivel nacional, se debatía mucho sobre el coste de los derechos, ¿no? Y uno se quedaba pensando, ¿cómo es esto que los derechos cuestan y le cuestan a la gente? Cuando en realidad se trata de todo un concepto súper fuerte, ¿sí?, que de alguna manera trata de delegar a los ciudadanos, a la gente común, cualquier tema de ejercicio de los derechos. En este caso, como se habla del tema de seguridad y hasta de la legítima defensa, tratar de alguna manera delegar a los ciudadanos esos derechos, o que hagan vigilia por sus derechos, o que hagan cumplir sus derechos a través de un arma, no es sino un disparate. En realidad no es que los derechos le cuesten a la gente, ¿sí?, no es que los derechos le cuesten al Estado, todo lo que sea en materia de derechos más bien es una inversión, ¿sí?, porque estamos, como decía, apuntando a destruir todos esos riesgos que que de alguna manera nos provocan ciudades o poblaciones mucho más violentas. Nosotros tenemos que estar muy atentos a este tipo de agendas porque, a ver, todo lo que resulte reduccionista o una respuesta demasiado corta o simple podría ser, ¿no?, de alguna manera un anclaje a un tipo de debate superficial sobre lo que se debería hacer, porque no tenemos que descuidar el hecho de que han habido pronunciamientos de que esta misma regulación podría salir a través de un acuerdo ministerial. Entonces, se tratan de alguna manera de anclas, ¿sí?, de debates más bien de forma, de cómo estamos, o como tal vez punteos de cómo estamos percibiendo la sociedad actualmente, ¿no? Creo que es bastante peligroso jugar con este tipo de situaciones porque no estamos hablando de cosas menores. Como digo, el tema del ejercicio de los derechos no debería pasar por las manos de las personas, ¿no? Esto es un tema más bien social, es todo un entendimiento, es todo una situación de cómo generamos un pacto social de convivencia, ¿no? Entonces, tenemos que ir muchísimo más allá. Creo que no puede haber una propuesta para facilitar el uso, la tenencia o el porte de armas sin tener, por ejemplo, una política pública bien definida de cómo se van a realizar los controles y cómo se va a reducir el tráfico de armas en el país, o cómo se van a hacer el tema, no sé, de las adquisiciones y demás. O sea, tenemos que tener propuestas mucho más responsables. Creo que en ningún caso una propuesta que no llegue a los 10 artículos llega a abarcar toda una temática tan grande como es el caso del porte y de tenencia de armas. No hay que olvidar que uno de los fundamentos y de una de las partes del articulado menciona de que se puede registrar el arma únicamente con declaraciones juramentadas, ¿no? Entonces, tenemos choques súper fuertes, sí, por un lado diciendo que queremos terminar con la delincuencia, pero por otro tal vez buscando formalizar armas que ingresaron ilegalmente al país, o parte de las armas, como decía, que de alguna manera no han sido justificadas su procedencia. Entonces sí, tenemos contradicciones muy fuertes. Creo que como digo, cualquier respuesta corta o simple es una respuesta más bien destinada a jugar únicamente con el criterio y la opinión pública. En este sentido, no habrá ninguna manera de lograr justicia o de lograr un Estado mucho más comprometido con sus ciudadanos si únicamente estamos buscando respuestas de este tipo. Creería, y vuelvo y recalco en este tema, tal vez en una ocasión pasada ya lo dije, nosotros necesitamos respuestas y propuestas que estén encaminadas a reducir la exclusión, la discriminación y la violencia. Creo que es algo básica y que debería estar reflejada en cada una de las respuestas y de las propuestas que tengan los candidatos a presidentes, inclusive de los asambleístas. Tenemos ahora, en este momento, una responsabilidad súper fuerte. Estas elecciones son importantísimas por el tema de la transición que se ha generado a nivel nacional durante estos últimos años. Estamos frente a un modelo literalmente de poder caer en este tipo de decisiones bastante reduccionistas de todos los problemas sociales, y en realidad creo que nos merecemos mucho más. Creo que como jóvenes y como mujeres nos merecemos respuestas mucho más amplias y mucho más consensuadas y concertadas y realistas ante las problemáticas que vivimos.
como decía en alguna ocasión, tratar de endulzar el café con sal es un error craso y de esta manera no podemos, necesitamos respuestas mucho más amplias. Diana nos acompaña esta noche y con el clamor de su familia en busca de justicia por Juan. Diana, no sé si tal vez para finalizar este segmento nos podrías compartir una reflexión, un mensaje que nos quisieras dejar a nosotros, a la ciudadanía, a las autoridades. El espacio es tuyo. Bueno, agradeciéndoles por este espacio que me brindan para poderme manifestar sobre lo indignado que me siento. Pero también quiero mencionar que ante todo lo que ha pasado, sí, la justicia va a prevalecer antes que nada. Y en mi corazón no hay odio, no hay rencor, sino más bien solo pido justicia y que mejore la situación de seguridad en las ciudades. Eso sí le pido a las autoridades, que mejore la situación, porque somos testigos de cuánta delincuencia ha habido en estos días. Uno se hace de la vista gorda hasta que le pasa a su familia. No esperemos que siga sucediendo a las demás familias cuencanas. Eso es todo. Muchas gracias por todo, por la cobertura. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias, Cristina. Pasamos con el siguiente segmento.